Hoy hablaremos de enfermedades de la próstata. La glándula prostática se encuentra entre la vejiga y el pene. A través de la próstata pasa la uretra, que permite el paso de la orina de la vejiga a la uretra peneana. Esta uretra prostática es la que causa las molestias y obstrucciones en el paso de la orina. La próstata presenta procesos inflamatorios infecciosos, así como irritativos, debidos al alcohol, a algunos alimentos o medicamentos. Los problemas obstructivos se presentan con más frecuencia después de los 40 años, dependiendo de los factores hereditarios, hábitos sexuales, dieta e ingesta de alcohol. Las enfermedades inflamatorias e infecciosas son más frecuentes en hombres jóvenes, sobre todo después del inicio de las relaciones sexuales. Los tumores de próstata se presentan en el 90% de los adultos mayores de 80 años. La mayoría sin detectar por falta de síntomas. En México, el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres de 65 años o más, con cerca de 5,000 defunciones anuales, lo que significa que aproximadamente 14 varones mueren por esta causa diariamente. Desafortunadamente, el 75% de los pacientes con cáncer de próstata acuden al médico cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada y en consecuencia es mucho más difícil de tratar. Es necesario y muy importante considerar que los hombres a partir de los 40 años deben visitar al urólogo al menos una vez al año y llevar a cabo su revisión prostática. Por esta razón, el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Murillo Virgen, especialista en urología de Hospital Semaín. Acompáñanos, continúa sintonizando Familia Semaín. Aprovecha la oportunidad para resolver tus dudas sobre detección oportuna de enfermedades de la próstata con el especialista en urología de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. Ya estamos de regreso en Familia Semaín. Doctor Luis Murillo Virgen, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, licenciado, por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes. ¿En qué puedo servirles? Pues me da mucho gusto que esté con nosotros esta mañana, doctor, porque nadie mejor que usted sabe la importancia que tiene que hablemos de este tema tan importante que son las enfermedades de la próstata. ¿Qué es la próstata? Es una glándula que produce un líquido que acompaña al semen en su recorrido hacia la vagina y al útero para lograr la fertilización. Es una glándula con más dudas que otra cosa, porque es una glándula que se comporta de forma muy diferente en los jóvenes y en los adultos. ¿Dónde está ubicada la próstata? La anatomía la colocó en un lugar difícil. Para ubicarnos de frente a ustedes, una persona parada tendría que, atrás del pubis, del hueso del pubis, adelante y abajo de la vejiga, arriba del recto, se comunica, si hacemos la imagen de una pera, se comunica con la base del pene, con la uretra membranosa. Por eso es muy difícil su acceso. No es fácil operar la próstata. ¿Qué función tiene esta glándula? Producir líquido y acompañar al semen en su recorrido. Pero además es una glándula
que tiene mucha interacción con la testosterona, al grado de que si por algún motivo no se produce testosterona, la glándula no crecería, se quedaría pequeña toda la vida. Es por esto que es importante ver la interrelación entre la relación sexual y la próstata. ¿Cuáles serían los problemas más comunes que pueden presentarse en la próstata? Antes de los 40 años serían inflamatorios. La próstata no da problemas en la infancia, da problemas en la juventud, sobre todo después de la relación sexual. Los procesos inflamatorios, infecciosos. Y después de los 40 años que comienza a crecer la próstata, pues podría darnos ya problemas obstructivos o tumorales. Cuando una persona es diagnosticada con prostatitis, ¿qué es lo que está sucediendo? Es una inflamación de la próstata por diversos motivos. Tiene mucho que ver la promiscuidad, tiene que ver varias parejas sexuales, tiene que ver el que no se use condón en prácticas sexuales anales, orales, la ingesta de alcohol, la ingesta de alimentos muy condimentados, en conservas, vinagres, picantes, el uso de bicicleta, el uso de motos, o sea, golpeteo constante en el área genital, en el área rectal. Todo esto produce un proceso inflamatorio y sus síntomas son muy variados. ¿Cuáles son los síntomas de ese proceso inflamatorio llamado prostatitis? Puede ser dolor en base de pene, dolor en la uretra prostática que va, el dolor iría de la parte posterior del pene hacia el recto, dolor en el glande, dolor en cadera, molestias suprapúbicas, aumento de la frecuencia urinaria, dificultad para comenzar a orinar, dificultad, sensación de que no terminas de orinar, ardor al principio o al final, ardor en la eyaculación, molestias al eyacular, dolor al eyacular. Como ven, es muy variado. Cuando tenemos este tipo de molestias, ¿se incrementan al momento de orinar? Por ejemplo, ¿el dolor es mayor cuando estamos orinando? Hay ardor, generalmente es ardor. Y puede haber dolor en el periné, en la parte del ano. Curiosamente, ahí es un área de reflejo de las molestias de la próstata, de la inflamación de la próstata. Y es por algo que a través del ano es como se explora la próstata, cuando es necesario, por supuesto. Y a diferencia de la inflamación o de la prostatitis, ¿cuáles serían los síntomas cuando se trata de una hiperplasia prostática? Es decir, cuando se trata de un agrandamiento de la próstata. La próstata comienza a crecer gradualmente después de los 40. O sea, de manera normal. Es normal. En personas más que en otras. Hay próstatas del tamaño. Normalmente la próstata pesa 20 gramos. O sea, es una ciruela. Pero puede crecer al tamaño de una toronja. ¿Tan grande? 200 gramos. Puede haber próstatas de 200 gramos o más. Entonces, esta gran diferencia se debe a factores de herencia, pero el tamaño de la próstata no está en relación a la obstrucción. Ustedes pueden tener un verdadero melón y estar orinando sin problemas. ¿Por qué? Porque la próstata creció hacia afuera de la uretra. Pero ustedes pueden tener un limón que creció exactamente en el trayecto de la uretra. Es decir, obstruyó la uretra a pesar de que es una próstata muy pequeña. Por eso es indispensable valorar el motivo de la obstrucción. Puede variar. No necesariamente el tamaño de la próstata es igual a cirugía. El tamaño de la próstata no nos va a decir qué grado de obstrucción. Lo que nos lo va a decir es la cantidad de orina que la vejiga no logra expulsar. La orina residual es la clave para decir el grado de obstrucción.
Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. Hace un momento platicábamos acerca de diversos síntomas y de la relación que tiene la próstata con diferentes órganos que están próximos. A través de las redes sociales nos acaba de preguntar el señor Roberto Pérez que si la próstata tiene alguna relación con la disfunción sexual. Sí, se ha visto que durante el proceso inflamatorio, sobre todo agudo, se altera la calidad de la erección. La erección no es la acostumbrada de la persona, disminuye en tiempo, disminuye en calidad de erección y a veces no se explican el por qué, porque son gente sana y no habían tenido este problema. Generalmente es por procesos inflamatorios de la próstata, sobre todo de origen infeccioso. Cuando una persona tiene hiperplasia prostática, es decir, cuando la próstata ha crecido, ¿es esta una señal de cáncer? No. El tamaño de la próstata no tiene nada que ver con el tumor. El tumor puede aparecer en una glándula muy pequeña o no tocarse en una glándula muy grande. Aquí lo importante no es el tamaño, aquí lo importante es el antígeno prostático y sus variantes, sobre todo que el antígeno comience a elevarse. Cuando una persona tiene hiperplasia prostática, ¿podemos decir que tiene una enfermedad grave? No, todos los hombres tenemos crecimiento de la próstata y es normal este crecimiento. Los pacientes que llegan a cirugía de próstata son mínimos en comparación con la población de más de 60 años. Si toda la población de más de 60 años tuviera que operarse de la próstata, no habría hospital suficiente. No, la verdad es que el cáncer de próstata es una enfermedad que se desconoce cómo se desencadena y además no da molestias. Ese es el problema. El único, afortunadamente, la ciencia acudió a nuestro llamado y la única posibilidad de un diagnóstico oportuno es a través del antígeno prostático, cuando éste comienza a elevarse. Y eso le da la pauta al médico para explorar y confirmar esa elevación a través de la exploración de la próstata. Y todo esto, la elevación del antígeno y el área de sospecha a la exploración de la próstata, debe de confirmarse con la biopsia transrectal de próstata. Sin esta biopsia es imposible un diagnóstico de certeza. ¿Cómo podríamos definir al cáncer de próstata? Pues como todos los tumores, comienza un tejido a crecer en forma desordenada. Pero más que a crecer en forma desordenada, las células comienzan a degenerarse y alterarse y a invadir órganos vecinos. Esto provoca que incluso células de la próstata vayan a zonas lejanas que tienen como característica mucha irrigación. Por eso la próstata da metástasis o invade la columna, el pulmón, cerebro, porque hasta allá manda sus células. El tumor está creciendo en la próstata, pero mientras las células sean más indiferenciadas, más agresivas, por el torrente sanguíneo se distribuye a la totalidad del organismo. ¿Cómo es que pueden viajar las células
desde la próstata hacia lugares tan lejanos como el cerebro? Por el torrente sanguíneo. A través de la A sangre. través de la sangre. ¿Cuáles serían entonces los síntomas del cáncer de próstata? El cáncer por sí no da síntomas. El cáncer lo tenemos que ir a buscar, sospechar que existe. Cuando el paciente comienza a tener dolor de cadera, a perder peso, a tener dificultades a orinar sangre, a tener dificultades para evacuar, para orinar, pues ya nos está hablando de complicaciones del cáncer, O de sea, un cáncer, ya una etapa muy avanzada. un cáncer avanzado, donde el medicamento o la cirugía ya está limitado, ya no es lo mismo. Es un tumor que se cura. Eso es muy importante saberlo. El cáncer se cura. ¿Qué tenemos que hacer? Diagnosticarlo a tiempo. ¿Cómo? A través del antígeno prostático y de la consulta con el médico. ¿Cada cuándo? Una vez por año. No es mucho, una vez por año. Vamos más con el diabético, va más al médico, el hipertenso va más al médico, pues entonces el paciente de más de 40 años debería ir una vez al año con el urólogo. Cuando este paciente va con el urólogo, ¿cuáles son las pruebas que el médico especialista en urología le va a hacer? Debe de acudir con antígeno prostático, es la base. Y el médico en el interrogatorio y el antígeno, valorando el antígeno, preguntar las variantes de este antígeno. Es importante que existan antecedentes de más de un antígeno. Es decir, ¿cuándo sería la primera vez que un hombre debe hacerse el antígeno prostático? Después de los 40 años. Y conservar sus resultados. Y conservar sus resultados. Y es deseable, por ejemplo, si tienes 60 años y te hiciste un antígeno que es ligeramente diferente al anterior, más alto, a los 3 meses, a los 6 meses, repetirlo. No esperar el año. En esos 3, 6 meses vas a ver si aumentó tu antígeno. El antígeno puede ser normal con 1, puede ser normal con 2 nanogramos. El problema es que en ese mismo año, en lugar de 1 o 2, tengas 3 o 4 y digas tú, oye, avanzó muy rápido, pero sigue siendo normal. Ese avance rápido, aunque esté en parámetros normales, amerita comentarlo con el médico. O sea, aquí lo que debemos estar alerta es a la progresión, ¿sí? A cómo pudiera estarse incrementando en relación a los años anteriores o a los meses anteriores. Sí, es frecuente que digan, doctor, yo estaba bien el año pasado y ahorita de repente se disparó. Sí, o llevaba 5 años con los mismos números, ¿verdad? Yo no había venido porque siempre estaba dentro de lo normal, pero comenzó a subir. Pero como estaba dentro del parámetro normal, que es hasta 4 o 5, no fue con el médico. No, el primer dato va a ser esa variante en ese año. Por eso es tan importante hacer el estudio del antígeno prostático. ¿Cómo se realiza el estudio del antígeno prostático? Es una prueba muy sencilla en sangre. O sea, simplemente vas al laboratorio y pides un antígeno prostático, te toman una muestra de sangre y el resultado está el mismo día. Existen excelentes laboratorios en la ciudad que tienen el resultado el mismo día. Con ese estudio acudes ya a la consulta de urología. Y se platica, si el antígeno está diferente significa un poco alto, pues vale la pena que te exploren de una vez. La exploración es indispensable. Es indispensable porque puede haber molestias urológicas y puede haber antígeno normal y puede haber un tumor que es la excepción del 90 y tantos %. Hay un tumor que no eleva el antígeno, que es el seminoma, es de una parte de tejido de la próstata, músculo. Es raro afortunadamente, pero existe. Estamos platicando acerca del antígeno prostático y su importancia en la relación con el diagnóstico oportuno del cáncer de
próstata. Vamos a una breve pausa y regresamos con más en Familia Semaín. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. Mientras estábamos fuera del aire, nos llamó José Luis de Altamira. José Luis, muchas gracias por llamar. Y le pregunta al doctor Murillo qué es el antígeno prostático y qué es lo que lo eleva. Bien, el antígeno se descubrió como muchas cosas accidentalmente. Estaban investigando el líquido seminal y vieron que existía una proteína. La aislaron y esa proteína circula normalmente en la sangre. Pero después se dieron cuenta que esa proteína abundaba mucho en los pacientes con cáncer de próstata. La lograron identificar, hacer una prueba de laboratorio y es el primer antígeno específico para cáncer que se haya descubierto. Gracias a eso se logró detectar que la elevación de este antígeno se acompañaba de cáncer de próstata generalmente, pero también se puede elevar en procesos inflamatorios. La elevación del antígeno prostático no es igual a cáncer. Ustedes pueden tener un antígeno de 30 y ser por un proceso inflamatorio de la próstata aguda. Ustedes pueden tener un antígeno de 6 y tener un cáncer bien puesto. Por lo tanto, es una proteína que suele elevarse en procesos benignos y malignos. La diferencia es que en el proceso maligno, este antígeno sigue elevándose. Y en los procesos inflamatorios, este antígeno disminuye con el manejo. Podemos decir que cede la inflamación y desaparece esa elevación del antígeno. Esa elevación del antígeno va a tardar semanas, pero suele ir bajando. Ese es el dato clínico que buscamos para no hacer cosas innecesarias como biopsias o cirugías. El que el antígeno elevado comience a bajar con el manejo de antiinflamatorios y antibióticos permite quitar carga emotiva al paciente y esperarnos antes de la biopsia. Al contrario, si el antígeno no deja de subir a pesar del manejo, la exploración y la biopsia es lo que sigue. Ya tiene durante la consulta, la entrevista y tiene los resultados del antígeno prostático. ¿Qué sigue en esa consulta? Pues, ¿cómo se lleva a cabo la exploración? Si vemos que el antígeno se ha elevado y hay dudas, pues lo que sigue sería la exploración transrectal de la próstata. La exploración transrectal de la próstata es un procedimiento que debería ser frecuente. No podríamos llamarle de rutina, pero sí frecuente cuando los síntomas del paciente lo ameriten. ¿Cuáles síntomas serían? Pues estos síntomas que mencioné de inflamación de la próstata, tenemos que confirmar que la próstata está inflamada. ¿Y cómo se va a confirmar? A través de la exploración transrectal, tocando una próstata que en lugar de estar firme, está blanda y dolorosa. O, ¿cómo vamos a detectar un tumor? Pues en lugar de ver un tejido firme, estamos tocando algo indurado, una roca. Ese es un tumor. Y entonces eso nos obliga a tomar la biopsia. Si no se toma la biopsia, no hay diagnóstico. Yo creo que aquí vale la pena hacer un llamado a todos los hombres que acuden pues en primer lugar, que acudan al servicio de urología, y en segundo lugar, que si el médico lo considera, pues
cooperen en la exploración, porque algunas veces el miedo a que vaya a doler, algunos factores de tipo cultural se anteponen para la exploración. Y pues es importante que se lleve a cabo porque un diagnóstico adecuado gracias o apoyado por la exploración puede salvar vidas y puede detener una enfermedad que de otra manera pues progresaría rápidamente. Es claro que la exploración rectal no se va a hacer de rutina a todo paciente que llegue al consultorio. Y eso es algo importante porque muchas veces es el motivo de miedo por el cual muchos hombres no quieren acudir al urólogo. No todos van a ser explorados. No deben de ser explorados porque pues pueden ir por muchas otras molestias y a veces pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Cuál sería, una vez establecido el diagnóstico de agrandamiento de la próstata o prostatitis, cuál sería el tratamiento? Bueno, mira, varía, ¿verdad? Para la prostatitis, pues lo básico es manejar antibióticos, antiinflamatorios, confirmar el agente causal infeccioso, ver los factores que intervinieron en la inflamación. Hay pacientes que les pido que ya no vuelvan a tomar una cerveza. ¿Por qué? Porque van a tener problemas obstructivos. Y hay personas que les pido que dejen de andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque van a seguir molestando la próstata. Entonces, se entiende porque los síntomas de obstrucción urinaria son muy molestos. Entonces, el paciente que lo sufre entiende que más vale no tomar alcohol, más vale dejar un tipo de hábito o medio de trabajo, cambiarlo. Pues ¿para qué? Pues para no tener esas molestias. En cuanto al crecimiento de la próstata, si no da síntomas obstructivos, es decir, si no nos da orina residual, pues el manejo es a través de un medicamento que actúa sobre el cuello de la vejiga y sobre la uretra prostática, lo agranda, amplía esta uretra y permite mayor salida de orina. Este es un medicamento que es un alfa bloqueador, es un medicamento que se llama tamsulosina, es un medicamento que actúa sobre las fibras, sobre la musculatura del cuello de la vejiga y de la próstata y permite mayor vaciamiento. Su efecto colateral de este medicamento en algunos pacientes es bajarles la presión, por eso siempre se toma de la noche al acostarse, pero no hay mayor problema al tomarlo. ¿Y este tratamiento es por un periodo prolongado? No tiene nada que ver ni va a cambiar el tamaño de la próstata. No tiene nada que ver con la función sexual. Este manejo es para ayudar a vaciar la orina residual. Por lo tanto, se va a indicar cuando el diagnóstico de orina residual está bien establecido. ¿Y cómo se va a establecer? A través del ultrasonido. Se le pide al paciente, se hace un ultrasonido del paciente con la vejiga llena, se le pide que vaya a orinar y regresa después de orinar y se hace otro ultrasonido de control y se ve la cantidad de orina residual. La cantidad de orina residual no debe de ser superior a 100 centímetros cúbicos. Eso es suficiente para que el paciente ya tenga problemas de vaciamiento serios vesicales y amerite cirugía. Por lo tanto, el medicamento se va a dar con pacientes de menos de esa cantidad y se va a valorar que efectivamente vacié o mejoró el vaciamiento. Si no mejora el vaciamiento, estos pacientes es preferible que se resuelva el problema con cirugía de próstata. ¿Cómo afecta la orina residual? ¿Cuál es el problema que produce? El problema de la orina residual es que ustedes van a tener infecciones que se van a acabar la farmacia y las infecciones no se van a quitar. Eso significa que esa orina que se queda ahí se convierte en un problema infeccioso. La orina residual, la orina que no se mueve, se infecta. La orina es estéril, sale estéril del riñón. Al llegar a la vejiga y no moverse, se infecta. Y es por eso que hay gente que dice, yo siempre tengo infección. Vean la orina residual. Eso incluye a mujeres. Si la mujer tiene infecciones que no se han curado a través de miles de tratamientos, pues vean la orina residual. Por eso no se van a curar mientras tengan orina residual.
Así aquí, el paciente con orina residual, digamos, suficiente para causar infecciones o suficiente para levantarlo en la noche más de 3 veces a orinar, bueno, pues, opérese, quítese la obstrucción.